Hola, ¿qué tal? Esto es el canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy continuamos con nuestra serie de Héroes de la Fe. Hoy vamos a hablar de Adoniram Judson. Adoniram Judson, bueno, fue un evangelista, fue una persona que, bueno, hoy vamos a conocer su historia. Adoniram Judson nació en Massachusetts en 1788. Su padre era pastor congregacional. Solo tenía 16 años de edad cuando ingresó en la Universidad Brown. Recibió su diploma en 3 años en un programa de 4 años y ocupó el primer puesto en su clase. En sus días de estudiante había entablado amistad con un compañero de estudios que se llamaba Jacob Eames, quien creía en el deísmo, una doctrina condenada por el congregacionalismo conservador en la cual él había crecido, Judson. Pero las opiniones de Eames hicieron impacto en el joven Judson, quien ya no estaba satisfecho con la fe de su padre. Después de su graduación, Judson volvió a su pueblo natal y allí abrió una academia y publicó 2 libros de texto, pero no era feliz. A pesar de los ruegos de sus padres, se fue a recorrer el mundo. Salió con destino a Nueva York, donde esperaba convertirse en dramaturgo. La estadía de Judson en Nueva York fue corta e infructuosa. Después de unas semanas ya estaba en camino de regreso a Nueva Inglaterra, deprimido y frustrado en cuanto a su futuro. Él iba sin dirección fija cuando se detuvo una noche en un hotel. Su sueño se vio interrumpido por los dolorosos quejidos de un enfermo que estaba en el cuarto contiguo. Por la mañana preguntó por el desafortunado viajero. Le informaron que el hombre, Jacob Eames, había muerto durante la noche. Fue una experiencia terrible para el joven Judson, de solo 20 años de edad. De regreso a casa se dedicó a hacerse un examen de conciencia. Cuando Adoniram llegó a casa en Plymouth, en septiembre de 1808, encontró un alboroto entusiasta. Su padre era uno de los varios pastores que participaban en el establecimiento de un nuevo seminario en Andover, que a diferencia de Harvard y otras facultades de teología de Nueva Inglaterra, se basaría en los principios ortodoxos de la fe. Con el apoyo de su padre y de otros pastores, Adoniram quiso seguir buscando la verdad en este nuevo seminario. Lo admitieron como estudiante especial sin hacer profesión de fe. Pero después de pocos meses, él hizo una consagración solemne de sí mismo a Dios. Poco después de su voto de consagración, Judson leyó una copia impresa de un inspirador mensaje misionero que había sido predicado por un pastor británico. Judson quedó tan conmovido que prometió que sería el primer misionero norteamericano. El seminario de Andover no era una colmena de entusiastas por las misiones, sin embargo había allí otros estudiantes interesados en ellas. Entre estos se encontraba Samuel Mills de la Universidad Williams, quien había sido el líder de la reunión de oración del Pajar de unos años antes. Esta reunión de oración al aire libre, un acontecimiento que no se había planeado, fue un hecho decisivo en la historia de las misiones en Estados Unidos. Un grupo de estudiantes de la Universidad Williams, con inclinaciones misioneras, conocido como la Sociedad de los Hermanos, tenía la costumbre de reunirse a orar al aire libre. Una tarde, durante una tormenta, buscaron abrigo bajo un pajar cercano. Allí se consagraron al servicio misionero. Mills, que había sido trasladado a Andover, apoyaba a Judson y a los demás alumnos de Andover que estaban interesados en las misiones. Aunque nunca sirvió como misionero en el extranjero, Mills llegó a ser un gran administrador misionero. El gran interés que este grupito de estudiantes de Andover tenían en las misiones lo llevó a la formación de la Junta Norteamericana de Comisionados para las Misiones en el extranjero. Judson había comenzado una amistad con Anne Hasseltine, mejor conocida como Nancy. Ella, así como Adoniram, habían tenido una conversación religiosa que transformó su vida del joven inestable en una adulta y vida vivaz y seria. Nancy tenía un ferviente deseo de evangelizar. Ella insistía en que iría a la India, no porque se sintiera atada a un objeto terrenal, con referencia a Adoniram, sino por una obligación con Dios, con una completa convicción en su llamamiento. En febrero de 1812, Nancy y Adoniram se casaron y 13 días después se embarcaron hacia la India, llegando a Calcuta a mediados de junio. Para Adoniram y Nancy, el largo viaje por mar fue algo más que una extensa luna de miel. Ellos pasaban muchas horas de estudio bíblico, en especial en busca del verdadero significado del bautismo, un tema que preocupaba mucho a Adoniram. Cuanto más estudiaba, más convencido estaba de que la práctica congregacional del bautismo de infantes por aspersión era un error. Al principio Nancy se sintió molesta con sus nuevas ideas. Ella decía que el asunto no tenía demasiada importancia y que si él
se hacía bautista, ella no se haría. Sin embargo, después de una investigación a fondo, ella se convenció de que el bautismo de los creyentes es por inmersión. Después de su llegada a la India, Guillermo Ward bautizó a Adoniram y Nancy en Serampore. Cuando llegó la noticia a Estados Unidos de que los Hudson y Lutero Rice, uno de los otros 6 misioneros comisionados a la India por la Junta Norteamericana, se habían pasado a los bautistas, se formó un alboroto entre los congregacionalistas. ¿Cómo podía abandonarlo su mejor misionero después de todo lo que habían invertido en él? Pero los bautistas estaban felices y se apresuraron a formar su propia sociedad misionera y a prometerle su apoyo. La estadía de los Hudson en la India fue corta. Ellos no podían enfrentarse a la poderosa compañía del este de la India. Como no podían quedarse en la India, zarparon para la isla de Francia, junto a la costa de África Oriental. Pero cuando las posibilidades de hacer obra misionera allí parecieron pocas, decidieron volver a la India, por vía de Penang, en la península de Malasia, donde esperaban hacer obra misionera. Como no había ningún barco para Penang y los amenazaban con deportarlos, tomaron un barco que salía para Birmania. Es interesante notar que Birmania había sido el primer campo misionero en el cual habían pensado servir a Adoniram, hasta cuando supo de los terribles maltratos que daban allí a los extranjeros. La llegada de los Hudson a Rangún fue triste. Durante el viaje, Nancy había dado a luz un niño muerto y tuvo que ser bajada en la camilla a su nueva tierra. A diferencia de la India, Birmania no tenía una comunidad europea ni tenía sistema de castas. La gente parecía bastante independiente y libre, a pesar del régimen cruel y tiránico que los gobernaba. Había pobreza por todos lados. Las calles estrechas y sucias de Rangún estaban delineadas con casuchas. Detrás de las sonrisas felices de los que los saludaban se podía sentir la opresión. Después de 2 años de haber salido de Norteamérica, Adoniram y Nancy al fin se encontraban solos para establecer su propia obra misionera. Ellos tenían la casa grande de la misión bautista de Rangún para ellos solos y pasaban hasta 12 horas diarias en el estudio del difícil idioma birmano. El idioma no era la única barrera que existía entre los Hudson y la gente de Birmania. Ellos descubrieron que esta gente no tenía un concepto de un Dios eterno, que tuviera un interés personal en la humanidad. Sus primeros intentos de compartir el evangelio fueron desalentadores. No pueden imaginarse ustedes lo difícil que es darles una idea del verdadero Dios y de la salvación en Cristo, puesto que sus conceptos de la divinidad son muy bajos. El budismo es la región birmana, con sus rituales y la adoración de ídolos. Ya hace 2000 años que Gautama, su última deidad, entró en su estado de perfección y aunque ya no existe, ellos todavía adoran un cabello de su cabeza, que está entronizado en una enorme pagoda a la cual acuden los birmanos cada 8 días. Birmania era un campo desanimador para el cultivo del cristianismo. Parecía que cada retoño del progreso era batido antes de que echara raíces. A veces había señales de intereses animadoras, pero entonces desaparecían de repente los interesados al oír rumores de represalias oficiales. La tolerancia de que los misioneros eran objeto fluctuaba de un extremo a otro por el cambio continuo de virreyes en Rangún. Cuando los Hudson gozaban del favor de la corte, tenían libertad para propagar el evangelio, y los birmanos aprovechaban la falta de control oficial, pero cuando ese favor no existía, en vez de aparecer mucho en público, tenían que pasar muchas horas en la casa de la misión. Desde sus primeros días en Rangún, los Hudson estaban inconformes con la ubicación aislada de la casa de la misión. Ellos estaban en Birmania para servir a la gente y querían que ésta tuviera un acceso fácil a su casa. ¿Cómo se podía lograr eso en una cultura tan diferente a la suya? La solución ideal era la construcción de un sayat. Un sayat era un cobertizo en el que se podía entrar cualquiera que quisiera entrar a descansar o comentar noticias del día, o escuchar a los maestros budistas laicos que pasaban por ahí. Ese era un lugar para reposar y olvidarse de las presiones del día. Había muchos lugares así en Rangún. La idea dio resultados. Casi de inmediato los visitantes que nunca habían entrado a la casa de la misión comenzaron a llegar al nuevo lugar. Aunque a Adoniram le quedaba poco tiempo para su trabajo de traducción, él estaba muy contento con este nuevo aspecto de su ministerio. En mayo de 1819, solo un mes después de abrir el Sayat, Maugun Nau hizo profesión de fe en Cristo. Era un servicio dominical. La pequeña iglesia birmana de Rangún fue creciendo y en verano de 1820 ya contaba con 10 fieles bautizados. Desde el principio los nuevos creyentes desempeñaron un papel activo en el evangelismo. Una mujer abrió una escuela en su casa y un joven llegó a ser pastor auxiliar y otros distribuían folletos. El trabajo avanzaba, aun cuando los Hudson no estuvieran presentes. Aparte de la persecución oficial, las fiebres tropicales eran el peor obstáculo de la obra en Birmania. Tanto Adoniram como su esposa sufrían frecuentes ataques de fiebre que ponían en peligro su vida.
Ellos ya sabían que la muerte era una amenaza muy real. Su hijo Roger, nacido un año después de su llegada a Rangoon, llenó sus corazones de alegría durante 6 meses antes de morir de fiebre. En 1820 salieron de Rangoon por varios meses para procurar la asistencia médica para Nancy en Calcuta. Después, en 1822, Nancy regresó a Inglaterra y a Estados Unidos con licencia por su enfermedad. Durante la ausencia de Nancy, Adoniram se dedicó por completo a la obra de traducción y completó el Nuevo Testamento en menos de un año. Mientras tanto, la situación había tenido un cambio drástico. Jonathan Price, un médico misionero que trabajaba con Adoniram, recibió una orden para presentarse delante del emperador en Ava, a varias semanas de viaje río arriba. La facilidad que Adoniram tenía para hablar el idioma birmano lo obligaba a acompañar a Price en esta importante misión. De mala gana, empacó a Adoniram sus pertenencias para el viaje. Durante algún tiempo, los dos misioneros gozaron del favor de la corte real, pero a principios de 1824 la situación política de Birmania se fue volviendo aterradora. Nancy ya había regresado a Estados Unidos y se unió a Adoniram en Ava. Ya había regresado de Estados Unidos y se reunió a Adoniram en Ava, pero su reunión duró poco tiempo. Estalló la guerra entre Birmania e Inglaterra y se sospechaba que todos los extranjeros eran espías. Adoniram y Price fueron detenidos y puestos en una prisión donde esperaban la ejecución los condenados a muerte. La vida en esta prisión era terrible. Los misioneros estaban confinados junto a criminales comunes en un lugar sucio, oscuro y lleno de animalejos, con grillos y cadenas en los tobillos. Por la noche, los caras manchadas, que así llamaban a los guardias porque tenían la cara y el pecho marcados por haber sido criminales también, amarraban los grillos de los tobillos a un tronco suspendido del cielo raso, hasta que solo la cabeza y los hombros de los prisioneros tocaban el suelo. Por la mañana, los fatigados prisioneros estaban tiesos y entumecidos. El día les ofrecía poco alivio. Todos los días había ejecuciones y los prisioneros nunca sabían quién iba a ser el próximo a morir. Los sufrimientos de Adoniram los sentía también Nancy, tal vez mucho más que él. Todos los días ella se entrevistaba con funcionarios públicos para explicarles que Adoniram, por ser ciudadano de Estados Unidos, no tenía ninguna relación con el gobierno británico. Algunas veces sus ruegos y sus sobornos tenían éxito y se le daba un alivio temporal a su esposo, pero con más frecuencia ella se sentía incapaz de hacer nada para ayudar a Adoniram, que estaba acabándose en la prisión. Para empeorar las cosas, descubrió que estaba embarazada. Durante los meses siguientes, su único consuelo eran las visitas a Adoniram, permitidas por su soborno de los oficiales y guardias. Por algún tiempo, no hizo más visitas hasta que el 15 de febrero de 1825, 8 meses después del arresto de Adoniram, ella llegó con un pequeño envoltorio. Le llevaba a la pequeña María de menos de 3 semanas de nacida. En mayo siguiente, cuando el ejército británico marchaba hacia Ava, sacaron de repente a los prisioneros y se los llevaron en marcha forzada a otro lugar más al norte. Por haber estado en prisión por más de un año sin hacer ejercicio, los prisioneros no estaban preparados para el acelerado paso bajo el ardiente sol, y algunos murieron en el camino. Los pies de Adoniram estaban en carne viva y sangrantes. Cada paso era una enorme tortura. En la marcha cruzaron un puente sobre un río pedregoso y seco. En el instante de cruzar, Adoniram se sintió tentado a saltar por un lado del puente y acabar de una vez con su dolorosa existencia. Hubiera sido una salida fácil, pero él superó la tentación y siguió adelante. Una vez más, permaneció en prisión. Después de pocos días, Nancy, quien no había sabido del traslado hasta meses después de lo ocurrido, llegó al nuevo lugar. Allí volvió a suplicar por el caso de su esposo, pero la mala salud de la criatura y la propia Nancy quitaron toda posibilidad de éxito a sus esfuerzos. Ella se puso tan mal que ya no podía darle el pecho a María, y solo la misericordia de los guardias mantuvo viva a la niña. Ellos le permitieron a Adoniram que saliera de la prisión 2 veces al día para llevar a la nena por la aldea, a fin de que fuera amamantada por las madres que estuvieran criando en esos días. La madre y la bebé se recobraron lentamente, pero nunca mejoraron del todo. Al fin, en noviembre de 1825, después de casi un año y medio de prisión, se dio libertad a Adoniram para que interpretara durante las negociaciones de paz con los británicos. Mientras tanto, los Hudson pasaron un poco de tiempo con los oficiales británicos. Por primera vez en casi 2 años pudieron disfrutar de un tiempo juntos. Nancy escribió lo siguiente a su cuñado: no ha habido personas más felices sobre la tierra que nosotros durante las 2 semanas que pasamos en el campamento inglés. Esa fue la última vez que tuvieron un tiempo de descanso juntos. Volvieron a Rangoon y luego fueron a Amherst, donde Nancy se quedó sola con María, mientras Adoniram regresaba para ayudar a la conclusión de las negociaciones. Las semanas se convirtieron en meses y antes de que él pudiera regresar, recibió una carta con un sello negro. Nancy, su amada compañera, había muerto de fiebre. Unos pocos meses después,
también murió su hija María. La reacción inmediata de Hudson ante la muerte de Nancy fue ahogar su tristeza en el trabajo. Durante más de un año mantuvo un paso acelerado de traducción y evangelismo, pero su corazón no estaba en lo que hacía. Era como un volcán de culpa y de angustia que estaba buscando una salida para hacer erupción. No podía perdonarse el no haber estado con Nancy cuando ella más lo necesitaba. Tampoco podía librarse del subillante dolor que cada vez era más intenso. Al aumentar su depresión nerviosa disminuyó su productividad. Comenzó a pasar largos periodos de tiempo en silencio y a evitar relacionarse con los demás, hasta que dejó de comer con los otros misioneros en la casa de la misión. Al fin, unos 2 años después de la muerte de Nancy, se internó en la selva y se aisló por completo. Allí se construyó una rústica chocita y vivió como un ermitaño. Llegó al punto de cavar una tumba donde guardaba vigilia por días enteros. Llena la mente de mórbidos pensamientos acerca de la muerte. Estaba rodeado de gran desolación espiritual. Dios es para mí el gran desconocido. Yo creo en él, pero no puedo hablar. Por fortuna, la postración mental de Hudson no continuó indefinidamente. En aquel entonces no había psiquiatras. Y bueno, pues los psiquiatras, al no existir, no existía el psicoanálisis ni la terapia en grupo. Lo que sí lo ayudó fue la inmensa manifestación del amor y de oración por parte de sus colegas y de los creyentes locales. Pero fue más importante, lo que fue más importante fue que tenía una fe bien fundada que pudo sostenerlo aún en los momentos más difíciles de sus dudas. Poco a poco se fue recuperando de la depresión que lo paralizaba y fue adquiriendo una nueva profundidad espiritual que daba más intensidad a su ministerio. Viajaba por toda Birmania y ayudaba a otros misioneros en su obra. A donde quiera que iba, siempre tenía los mismos resultados: multitudes de personas que se interesaban en el Evangelio, nuevas conversiones y señales de crecimiento espiritual. Él percibía una nueva ola de interés a todo lo largo y ancho del país. Era un sentimiento que le infundía un temor reverente. A veces me siento alarmado, como una persona que ve que una locomotora comienza a moverse y sabe que no tiene control sobre ella. Aunque su ministerio itinerante era emocionante, Hudson sabía que le quedaba una gran obra por hacer, que era la terminación de la traducción de la Biblia al birmano. Tenía que dedicarle más tiempo del que le quedaba en otros viajes. Se necesitaba una concentración completa. Durante 2 años, traduciendo de 25 a 30 versículos diarios del hebreo del Antiguo Testamento al birmano, ambos idiomas muy difíciles, Hudson completó la traducción inicial, pero le quedaban años de revisión, menos concentrada por delante. No fue sino hasta el año 1840, 14 años después de la muerte de Nancy, que le envió la última página de la Biblia en birmano al impresor. Mientras tanto, Hudson se había estado concentrando en algo más que en las revisiones. En 1834, a la edad de 46 años, se casó con Sarah Boardman, una viuda de 30, quien había permanecido con mucha valentía en la obra misionaria después de la muerte de su esposo, 3 años antes. Ellos hacían una buena pareja, pero la obra de Sarah fue disminuyendo según fue aumentando la familia. Durante los primeros 10 años de matrimonio dio a luz a 8 hijos. Las presiones eran muchas y en 1845, después del nacimiento de su último hijo, 2 habían fallecido. Cuando habían con licencia médica de Estados Unidos, murió ella. Hudson y 3 de sus hijos acompañaban a Sarah, y la tragedia ocurrida entristeció profundamente lo que pudo haber sido una alegre reunión con familiares y amigos. Ya habían pasado 33 años desde la última vez que Hudson había visto su patria y encontró cambios muy grandes. No pudo evitar notar que las villas y puertos pesqueros se habían transformado en grandes ciudades y puertos marítimos. Esa transformación había hecho desaparecer para siempre la tierra de su infancia. Casi no pudo reconocer campos en Nueva Inglaterra. Los 33 años de progreso no fueron lo único que cambió y le impedía hallar solaz y sosiego en los recuerdos de su infancia. Pues al llegar a su patria se dio cuenta de que era muy famoso. Todos querían ver y escuchar a ese hombre tan célebre cuya obra misionera era legendaria. Aunque a Hudson le disgustaba la publicidad para satisfacer a los entusiastas patrocinadores, viajaba de un lugar a otro dando conferencias. La gente, sin embargo, parecía algo desengañada, pues esperaban oír emocionantes historias de pueblos de costumbres exóticas, mas todo lo que predicaba Hudson era el Evangelio y ellos ya lo habían escuchado antes. Durante uno de sus viajes, Hudson conoció a Emilia Chubbuck, una joven autora de libros de ficción que usaba el seudónimo de Fanny Forrester. Hudson quedó encantado con el estilo vivaz de esa cristiana bautista, pero no le agradaba que se malgastara su talento en obras mundanas. Él le sugirió que escribiera una obra bibliográfica de Sarah. Ella aceptó con agrado, así que empezó su amistad. En enero de 1846, con menos de un mes de haberse conocido, él le propuso matrimonio.
La decisión de casarse con Emilia produjo cierta controversia en el público cristiano, pero ella, cuanto más joven, había pensado en ser misionera y no había razón para creer que no pudiera ser una buena esposa para Hudson. También pudo ser muy útil para la obra en Birmania, pero a Hudson se le consideraba un santo del protestantismo y por eso se esperaba mucho de él. El público pensaba que no era propio de él casarse con una autora seglar de poco más de 20 años, la mitad de edad de él. Las críticas parecían acercarlo más, así que en junio de 1846 se casaron. Al mes siguiente zarparon para Birmania. Los 3 niños se quedaron con 2 familias. Ellos nunca volverían a ver a su padre, como tampoco volverían a ver a su madre los 3 niños que habían quedado en Birmania. La historia de Hudson, como la de cualquier misionero, es una ilustración del trauma que sufren las familias misioneras. Los niños que lloran al despedirse de sus amados padres y de la única seguridad que conocen sin comprender la razón de la separación. Pero de alguna manera esos niños superan las circunstancias y sabemos, por ejemplo, que los 5 hijos de Hudson y Sarah que se criaron, 2 fueron pastores de iglesias, uno fue médico, una hija fue directora de una academia y un hijo prestó servicio en el ejército del norte en la guerra civil hasta que los licenciaron por haber sido herido en combate. Hudson y su nueva esposa llegaron a Birmania en noviembre de 1846. A Emilia le había ido bien en el viaje y se hallaba lista para tomar el lugar de Sarah, según su capacidad. Ella fue una buena madre para los niños de Hudson. Solo 2 habían sobrevivido para salir a su encuentro. Ella también se dedicó con entusiasmo al estudio del idioma y a la obra misionera, sin olvidar su talento de escritora. Allí describía la dura realidad de la vida del misionero. Hay miles y miles de murciélagos. También tenemos la bendición de una porción completada de cucarachas, escarabajos, lagartijas, ratas, hormigas, mosquitos y chinches. Estos son muy activos y las hormigas desfilan por la casa en grandes cantidades. Tal vez unas 20 acaban de pasar por el papel mientras escribo. Solamente una cucaracha ha venido a visitarme ahora, pero el desinterés de ellas ha sido compensado con toda una compañía de insectos negros del tamaño de la yema de un dedo. Aventureros sin nombre. Adoniram y Emilia pasaron 3 años en Birmania. El nacimiento de una niña los llenó de mucha felicidad, la cual se vio opacada por causa de las enfermedades. En la primavera de 1850, mientras Emilia esperaba otro hijo, Adoniram, que se sentía enfermo de gravedad, salió a un viaje por mar con la esperanza de mejorar. Murió antes de finalizar la semana y fue sepultado en alta mar. 10 días después nació muerto el hijo que esperaba Emilia. Ella no supo de la muerte de Adoniram hasta agosto. En enero siguiente, ella, la pequeña Emilia y los 2 hijos de Hudson salieron para Boston y establecieron su hogar en Estados Unidos. La salud de Emilia estaba quebrantada y murió 3 años después a la edad de 33 años. Bueno, pues esta fue la vida de uno de los héroes de la fe, que también fue misionero, Adoniram Hudson. Una vida difícil, pero una vida llena de pues un crecimiento para Dios y para el Evangelio. Bueno, pues como siempre, nosotros no juzgamos la vida de las personas, solamente hablamos de su biografía. Quizás haya quienes puedan estar viendo en sus 3 matrimonios o cosas como dejar a sus hijos, cosas estar criticando, pero nosotros nada más nos basamos a hablar de su vida. Como siempre, todo cristiano tiene en su vida errores, situaciones y fallas, y pues todos tendríamos que ser señalados en algún momento por las cosas que hacemos al servirle al Dios eterno. Pues con esto terminamos la vida de Adoniram Hudson. Gracias por su atención. Estamos aquí en el canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y vamos a continuar con esta serie. Gracias, pues que Dios me los bendiga. Chao.